Firmó los papeles del divorcio riendo, con esa risa breve y seca de quien cree haber ganado una guerra que nunca entendió. En la sala del juzgado el aire era denso, olía a papel viejo y a promesas rotas, y aún así él sonreía como si estuviera cerrando un trato millonario. Ella, en cambio, apretaba los dedos contra su bolso para no temblar. No había lágrimas visibles, pero el silencio que la rodeaba era más pesado que cualquier grito. En ese instante, cuando el bolígrafo tocó el papel y la tinta selló el final de una historia, algo invisible se quebró para siempre, y ninguno de los dos imaginaba que aquel sonido silencioso sería el inicio de un camino que cambiaría sus vidas de una forma brutal. Se habían conocido años atrás en un momento sencillo, cuando la vida parecía una carretera abierta y sin curvas. Ella trabajaba en una librería pequeña, rodeada de historias que hablaban de destinos imposibles y amores que sobrevivían a todo. Él llegaba algunas tardes buscando refugio del ruido del mundo, con esa ambición silenciosa que aún no sabía nombrar. Al principio fue ternura, luego complicidad, y después la promesa de construir algo juntos. No eran ricos, no eran influyentes, pero había una honestidad dulce en la forma en que se miraban, como si cada uno viera en el otro una versión mejor de sí mismo. Con el tiempo, la ambición de él creció como una marea que no sabe detenerse. Empezó a trabajar hasta tarde, a medir el valor de las personas por lo que podían ofrecerle, a hablar de éxito como si fuera una carrera donde solo uno podía ganar. Ella intentó acompañarlo, entenderlo, sostener la casa con paciencia y con esa fe silenciosa de quien cree que el amor se fortalece en las tormentas. Pero las noches solitarias se volvieron rutina, las promesas se hicieron frágiles, y las palabras que antes sanaban empezaron a herir. La distancia no llegó de golpe, se coló despacio entre los silencios, en los mensajes sin respuesta, en las miradas que ya no se encontraban. El día que él pidió el divorcio lo hizo con una frialdad que la dejó sin aliento. No hubo escándalo, no hubo explicaciones largas. Solo la sensación de que ella se había convertido en un obstáculo en su camino hacia una vida que él creía más grande. Firmó los papeles riendo porque pensó que se estaba liberando de un pasado pequeño, de una mujer que no entendía sus sueños. Salió del juzgado ligero, como quien deja atrás una carga innecesaria, sin imaginar que estaba soltando la última mano que alguna vez lo sostuvo cuando no tenía nada. Ella caminó sola por la calle, con el ruido de la ciudad envolviéndola como un mar que no perdona. Cada paso era un esfuerzo, no por el dolor del divorcio, sino por la humillación silenciosa de sentirse desechada. Aquella noche se sentó en la cama de un cuarto que ahora parecía demasiado grande y demasiado vacío. No lloró de inmediato. Primero respiró, como si su cuerpo necesitara recordar que aún estaba viva. Luego llegaron las lágrimas, no como un desahogo, sino como una despedida. Se permitió sentir la pérdida sin adornarla, aceptando que el amor que había entregado no regresaría. Pasaron semanas de silencio. Ella volvió a la librería, a los libros que hablaban de segundas oportunidades, y poco a poco empezó a encontrarse en las historias de otros. Un día recibió una llamada que parecía sacada de una de esas novelas que siempre había leído con distancia. La voz al otro lado era serena, casi tímida, y hablaba de una herencia que había permanecido oculta durante años. Le explicó que su abuelo biológico, a quien apenas conoció en su infancia, había fallecido, y que ella era la única heredera de un imperio construido con paciencia y visión. No se trataba solo de dinero, sino de una red de empresas, fundaciones y un legado que la vida le había mantenido lejos sin explicación. Al principio pensó que era una broma cruel. La idea de ser heredera de un multimillonario chocaba con la realidad de su pequeño apartamento y su trabajo sencillo. Pero las pruebas eran reales, los documentos auténticos, y la verdad terminó imponiéndose como una ola imposible de detener. La mujer que había sido dejada con desprecio ahora tenía en sus manos una responsabilidad que jamás pidió. No sintió alegría inmediata, sintió miedo. Miedo de no estar a la altura, miedo de que el dinero cambiara lo que aún quedaba intacto dentro de ella, miedo de convertirse en alguien que no reconociera su propio reflejo. El proceso de aceptar esa nueva vida fue lento y doloroso. Aprendió a sentarse en salas de juntas donde todos hablaban en un idioma que no era el suyo. Cometió errores, se sintió pequeña frente a personas que la miraban con condescendencia, y estuvo a punto de rendirse más de una vez. Pero algo dentro de ella, esa fortaleza silenciosa que había aprendido a usar para sobrevivir a la indiferencia, la sostuvo. No quiso ser solo un nombre en un documento.
Decidió honrar el legado con humanidad, recordar cómo se sentía no tener nada y convertir esa memoria en brújula. Mientras tanto, la vida de él empezó a mostrar grietas. El éxito que buscaba llegó, pero no con la forma que había imaginado. Ganó dinero, cerró tratos, conoció personas influyentes, pero el vacío lo acompañaba como una sombra. Descubrió que el respeto comprado dura lo que dura el dinero, y que la admiración superficial no calienta las noches frías. En los momentos de silencio, cuando el ruido del mundo se apagaba, recordaba la calma de aquella mujer que alguna vez lo miró con amor cuando él no era nadie. Ese recuerdo empezó a dolerle más que cualquier fracaso. El día que se enteró de la verdad fue como un golpe seco en el pecho. Un rumor en un evento social, una confirmación en un titular discreto, y de pronto el mundo se reordenó frente a sus ojos. La mujer a la que había despreciado era ahora la heredera de un multimillonario. No solo había prosperado sin él, sino que estaba construyendo algo que él jamás logró: respeto auténtico. La risa con la que firmó el divorcio se le atragantó en la memoria. Comprendió que no había perdido a una mujer pobre, sino a una persona rica en dignidad, paciencia y amor. La vio una noche desde lejos, en una gala discreta donde ella hablaba con empleados y colaboradores como si fueran parte de su familia. No había arrogancia en su postura, solo una serenidad nueva, una luz que nacía de la seguridad en sí misma. Él quiso acercarse, decir algo que reparara el pasado, pero entendió que algunas palabras llegan demasiado tarde. No era el orgullo lo que lo detenía, sino la certeza de que el perdón no se exige, se merece. Ella también lo vio. No hubo rabia en su mirada, solo un reconocimiento tranquilo del camino recorrido. En ese cruce silencioso de miradas no hubo reproches ni nostalgia, solo la comprensión de que ambos habían cambiado, pero en direcciones distintas. Ella ya no necesitaba que él la validara, y él por primera vez entendió el valor de lo que había perdido. Ese instante no fue un reencuentro, fue un cierre. Un final digno para una historia que había dolido demasiado como para volver a abrirse. Con el tiempo, él empezó a cambiar de verdad. No para recuperarla, sino porque el vacío lo obligó a mirarse sin máscaras. Aprendió a escuchar, a valorar a las personas más allá de lo que podían darle, a pedir perdón sin esperar recompensa. Descubrió que el éxito sin humanidad es una victoria hueca. No se convirtió en un héroe de la noche a la mañana, pero dio pasos honestos hacia una versión de sí mismo que ya no necesitaba reírse del dolor ajeno para sentirse fuerte. Ella, por su parte, usó su nueva posición para abrir puertas que antes estaban cerradas para otros. Invirtió en educación, apoyó a personas que habían sido ignoradas, y nunca olvidó el día en que caminó sola con el corazón roto. Ese recuerdo se convirtió en su motor para no endurecerse. Aprendió que el poder real no está en el dinero, sino en la capacidad de no olvidar quién fuiste cuando no tenías nada. La vida no les regaló un final juntos, pero les ofreció algo más valioso, una lección que transformó a ambos. A ella le enseñó que su valor no dependía de quien la eligiera, sino de quien decidiera ser cada día. A él le mostró que el desprecio nace del miedo, y que la risa vacía frente al dolor de otro es la antesala de una soledad profunda. No todos los finales son felices en el sentido romántico, pero algunos son justos, y esa justicia silenciosa tiene la fuerza de cambiar destinos. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda que nadie es pequeño por su origen ni grande por su dinero. Las personas valen por la forma en que tratan a los demás cuando nadie las está mirando. La vida tiene una manera extraña de devolver lo que damos, y a veces lo hace con una precisión que duele, pero que también despierta. Si crees en las segundas oportunidades, en la transformación y en el poder de la dignidad, regálanos un like y suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que incluso después de la traición y la pérdida, siempre existe un camino hacia algo mejor.